Qué bueno es estar en la casa de Dios esta mañana y poder compartir las verdades de su palabra. Quiero dar gracias al Señor por estar aquí y gracias al pastor Rolando que nos hizo la invitación para compartir con ustedes esta mañana la santa y bendita palabra de Dios. Debo decirles que me da mucho gozo ver a Landy y a Misael y también a Roxy ayudando a su papá en este ministerio. Y también mi hermana Xiomara compartiendo en algunas áreas del ministerio. Debo decir que siempre conversamos el pastor Rolando y yo porque somos viejos los dos. Y somos viejos no solamente de edad, en la fe también somos viejos. Ya sobrepasamos lejos los 50 años sirviendo a Dios, en servicio de la obra de Dios. Amén. Y por la gracia del Señor Él nos ha sostenido y nos ha mantenido. Ambos fuimos músicos. Él tocaba el piano en una orquesta que tenía la iglesia de Atomayor, la orquesta Visión Musical, y yo tocaba la trompeta en una orquesta que había en mi iglesia, aquí en la capital, la orquesta MEVI, o la iglesia de la Misión Evangelizadora Bautista Independiente. En días pasados, el pasado domingo, yo me envalentoné. Hace mucho que yo no uso la trompeta, que no la toco. Me envalentoné el pasado domingo y toqué la trompeta en la iglesia. Hice un número especial y ese número especial, los hermanos disfrutaron. Déjenme poner un poquito de lo que pasó en el culto el domingo pasado. Ese yo tocando la trompeta allí en la iglesia. Tenía mucho que no tocaba. Pero yo es como si la estoy tocando esta mañana, ¿te oye? Es un especial para ustedes. Lo único que no la traje. Esos son los residuos del pastor. Bueno, ese fue el especial del domingo pasado y de esta mañana también. Cuando el pastor Rolando regrese, ustedes le dicen que yo toqué un número especial aquí. Hermano, la vida cristiana se supone que es un llamado que Dios nos hizo. El Señor nos hizo un llamado a la salvación. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el capítulo 10 de San Juan, el versículo 10, dice que el Señor nos ha llamado para tener vida abundante, vida de gozo y de plenitud. Los himnos que cantó Misael esta mañana hablan del gozo a servir a Cristo. Y justamente nuestra himnología tiene himnos que se refieren al gozo del cristiano. Se supone que si alguien debe vivir una vida de gozo,
en la vida aquí en la tierra somos los cristianos. Los cristianos tenemos razones por demás para vivir vidas de gozo, de paz, de alegría y de armonía. Pero en el transcurrir del tiempo muchas veces perdemos esa virtud, perdemos el gozo y nuestra vida se torna amargada, nuestra vida se torna triste, nuestra vida se torna como sin sentido y vacía. Pero debo decir una cosa, mi hermano, mi hermana. Cuando Dios nos llamó a vivir vida de gozo, vida de plenitud. Él no nos ha llamado para ser personas amargadas. Él nos ha llamado para ser personas victoriosas, gozosas. Porque el gozo que nosotros debemos experimentar es un gozo que no consiste en tener bienes de esta tierra. No consiste ni siquiera en tener salud. El gozo que el Señor nos ofrece es propicio porque le tenemos a Él, porque tenemos su palabra, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero el mundo nos hace ver, nos hace pensar que el gozo depende de las circunstancias, que el gozo depende de lo que podamos adquirir, que el gozo depende de la casa que yo tengo, que el gozo depende del carro que yo tengo, que el gozo depende de los conocimientos que yo tengo o de la ropa que yo uso. Pero ese no es el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor es aquel que nos permite a nosotros vivir en un mundo de problemas, en un mundo de muchas dificultades, pero con gozo. Pero con gozo. En la Biblia hay personajes que nosotros conocemos que en su vida fueron creyentes gozosos y victoriosos. Uno de ellos fue el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo fue alguien que pasó por muchas penurias, por muchas vicisitudes, por muchas dificultades. Sin embargo, este hombre siempre vivió una vida gozosa. Por ejemplo, en la epístola que él escribió a los creyentes de Filipo, la carta a los filipenses, el tema central de esa carta es el gozo del cristiano, justamente. Sin embargo, cuando él está escribiendo esta carta, él está escribiendo a personas que estaban en sus casas, que estaban viviendo normalmente en sus quehaceres cotidianos. Pero él, que está hablándoles del gozo y le dice: hermanos, gozo y corona mía, estaba así firmes en el Señor. Ese que está escribiendo a estos creyentes y le está animando a ser creyentes gozosos es alguien que cuando está escribiendo está en una cárcel. Pablo estaba preso allí en Roma, estaba preso por la predicación del Evangelio, no porque había infringido la ley, no porque había robado, porque había matado a alguien o porque había hecho alguna fechoría. Pablo estaba preso por la predicación del Evangelio. Y allí en ese lugar donde se encontraba, en Filipos, él estaba preso. Él pensaba allí en que el gozo de él no dependía de si estaba preso o estaba libre. Lo que quiere decir es que el creyente, cualquiera que sea la situación que esté atravesando, se supone que si es cristiano, que si es un verdadero cristiano, debe vivir una vida de gozo. Eso lo aprendemos en la palabra de Dios, amados hermanos. Pablo cayó preso una y otra vez. Pablo fue golpeado en ocasión cuando fue a Tesalónica. Fue golpeado salvajemente, lo dejaron por muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Y cuando él volvió en sí, que se paró, se fue a otra ciudad a seguir predicando el Evangelio. Oye, lo golpearon por predicar el Evangelio en esta ciudad. Lo sacan fuera de la línea limítrofe de la ciudad. Cuando él despierta allá, él despierta y se para, se limpia el sucio y a la otra ciudad que va, a Colosa, va a predicar el Evangelio. Amén. Porque eso es, amados hermanos, algo que nos lleva el gozo. El gozo cristiano nos lleva a cumplir nuestras responsabilidades como cristianos. Pero cuando estamos tristes y amargados, entonces no cumplimos con nuestras responsabilidades como cristianos. Un creyente que es un creyente verdadero es un creyente que experimenta el gozo cristiano. Y eso le lleva a ese creyente a cumplir con sus responsabilidades delante de Dios.
Hay un libro de la Biblia que está en el centro de ella. Y ese libro tiene 150 capítulos. Se cree que es el libro más largo de la Biblia. Ese libro contiene también el capítulo más corto de la Biblia. Y contiene también el capítulo más largo de la Biblia. Es un libro muy especial. Ese libro está compuesto de canciones. De hecho, los judíos le llaman el salterio. El salterio era un instrumento que ellos usaban antes para la música. Y como este libro contiene 150 himnos, 150 capítulos que son himnos, que son cánticos, ellos le llaman el salterio, como si fuera un instrumento de música. Y en ese libro de los Salmos, ese libro donde nosotros encontramos las realidades de la vida aquí en la tierra. Algunas veces vemos al escritor gozoso, escribiendo, hablando de la satisfacción, del gozo. Algunas veces vemos al escritor un poco acongojado, hablando de la tristeza. Algunas veces vemos al escritor escribiendo, esperando en Dios, porque tenía tiempo pidiéndole algo a Dios y Dios no le había respondido su oración. Y él dice, pacientemente esperé a Jehová. Amén. Él esperó pacientemente. Dios no le había contestado. Pero eso no fue óbice para que él abandonara la fe. Él siguió pacientemente esperando la respuesta de Dios. Amén. Alguna vez usted va a orar, le va a pedir algo a Dios y Dios se va a tardar. Dios va a durar tiempo para responderle. ¿Sabe una cosa? Lo mejor que podemos hacer es pacientemente esperar en Dios. Yo recuerdo hermanas de la iglesia de aquellos años que nosotros éramos niños en la iglesia. Recuerdo hermanas que iban a la iglesia y sus esposos no eran cristianos. Y esas señoras, esas mujeres, incluyendo a mi propia mamá, oraban por sus esposos que no eran cristianos, andaban en la calle haciendo todo tipo de tropelía, algunos de ellos. Y ellas estaban en la iglesia orando al Señor, oraban por sus esposos para que se convirtieran. Otra de esas hermanas fue mi querida suegra, la madre de mi esposa. Por muchos años oraron por sus esposos. 30, 40 años orando por ellos. Pero el hecho de que Dios tardara en responderle su petición no hizo que ellas abandonaran la fe, se mantuvieron en la fe. El día pasado yo estaba revisando un álbum de fotos de cuando nosotros comenzamos la iglesia en Cristo Rey, donde pastoreamos. Y estaba revisando fotos y me detuve en una foto que vi y esa foto me sacó lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque en esa foto, que era de un bautismo, el segundo bautismo que tuvimos en la iglesia en el 2002, primer bautismo, ahí estaba mi suegro. En ese grupo de personas siendo bautizadas, estaba mi suegro siendo bautizado. Y eso no fue fruto de mi ministerio. Eso fue fruto del ministerio de la oración de su esposa, la hermana doña Hilda. Por más de 40 años orando por su esposo. Y en la postrimería este hombre se convirtió al evangelio, se convirtió a Cristo. O sea que cuando nosotros tenemos situación y vamos a Dios en oración y le pedimos a Dios y vemos como que Dios no contesta, ¿sabe cuál es la recomendación? Paciencia. Eso es lo que dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y a mí se inclinó y oyó mi clamor y me libró del pozo de la desesperación. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que nos roban el gozo. Hay muchas cosas que nos hacen a nosotros vivir vidas como sin sentido. Y esta mañana yo quiero hablarles justamente acerca del gozo de la salvación. Amén. El gozo de la salvación. Y quiero ir a ese libro donde los autores que escribieron manifiestan todo tipo de estado de ánimo. Y uno de ellos es la desesperación. Uno de ellos es la tristeza, la congoja. Uno de ellos es el gozo. Pero quiero ir con ustedes al Salmo número 51. Vaya conmigo ya al Salmo número 51. Salmo número 51. Salmo 51. Recuerde que estamos hablando acerca del gozo
de la salvación. El gozo de la salvación. ¿Lo encontraron ya? Quiero pedirle por favor que se pongan de pie para leer estos versículos. Voy a leer los versículos 1 al 13. Salmo 51, 1 al 13. Oiga cómo dice aquí. Salmo 51, 1 al 13. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los hombres, a los transgresores, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Padre, gracias en esta mañana por este gran honor que tú nos das de estar en tu santo templo. Amén. Este gran privilegio. Pudimos haber estado en una situación aflictiva, pero por tu misericordia y tu gracia estamos aquí, en este lugar que cuando tu pueblo se reúne se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Oh Señor, tu palabra ha sido leída y oro en el nombre de Jesús que tú la uses ahora para edificar nuestros corazones, para traer la verdad que necesitan nuestras almas. Amén. Para poder ser animadas a vivir el gozo de la salvación. Gracias por el pastor Rolando, oro por él, que tú le guíes, que tú le cuides, amén, que le uses poderosamente allí en Puerto Rico y pueda regresar bajo tu cuidado y tu protección también, Señor. Gracias por su familia aquí, trabajando en tu obra, y gracias por los hermanos que aquí nos congregamos esta mañana. Oh Señor, que tu Santo Espíritu bendiga nuestras almas por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bien, hermano, como les decía, el libro de los Salmos es un libro bien interesante, porque este libro contiene muchas verdades que tienen que ver con el estado de ánimo de los escritores. Varios escritores escribieron salmos. Por ejemplo, este salmos que acabamos de leer es salmo escrito por David. David era uno de los hombres que nosotros oímos hablar cuando éramos niños, la historia de David, cuando David mató a Goliat, cuando David hizo esto, etcétera. Cuando éramos niños en la escuela dominical, nosotros fuimos enseñados y nos hablaron de este personaje llamado David. Luego David dejó de ser un niño y se hizo un hombre. Y David fue alguien a quien Dios puso como rey de su nación. Dios lo llamó para ser rey. Y él escribió este salmo en su postrimería. Ya en su época de vejez escribió este salmo. Ahora, dentro de los salmos hay varios tipos de salmos. Por ejemplo, están los llamados salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son salmos en donde el autor está pidiéndole a Dios que castigue a sus enemigos. El autor está pidiéndole a Dios venganza
por algo que le habían hecho, que Dios vengara su causa frente a ese enemigo que le había hecho mal. Esos salmos, cuando usted le está leyendo un salmo, usted nota que el autor está pidiendo: Señor, págale conforme a su maldad, Señor, destrúyelo, Señor, etcétera. Esos son salmos imprecatorios y hay varios de ellos. En segundo lugar, hay lo que se llaman salmos graduales o cánticos graduales. Los cánticos graduales, los salmos graduales, eran los salmos que los peregrinos que iban al monte de Sión, que iban a Jerusalén a adorar a Dios cuando estaba el tiempo del culto allá en Jerusalén, en el gran templo de Salomón, iban de muchas ciudades allá al templo, iban de muchos lugares, y regularmente Jerusalén está sobre montaña. Y entonces las ciudades están en lo llano. Cuando la gente iba al templo tenía que ir subiendo esas montañas, esas lomas. Y regularmente la gente cuando iba al templo, subiendo las montañas, iban subiendo, iban cantando. Ellos no iban quejándose porque hacía mucho calor y estaba fuerte la loma, porque estaban cansados ya de subir esa loma. No, ellos iban cantando. Ellos iban cantando, así como cantamos nosotros: gozo da servir a Cristo. Ellos iban cantando también. Hay salmos, de estos salmos, que cuando usted nota arriba en el titular, usted ve que dice cántico gradual. Cada vez que usted vea este titular, cántico gradual, ya piense que era un cántico, una canción, un himno que los que iban al templo iban entonando, iban cantando mientras llegaban al templo. Mire, por muchos años nosotros tuvimos que caminar kilómetros para ir a la iglesia. Cuando nos convertimos, vivíamos en Cristo Rey, y la iglesia estaba en Villa Juana, ya la parte limítrofe con Villa Consuelo. Era parte de kilómetros y pico que había que caminar para ir y para regresar. En esos tiempos no había recursos de que para pagar taxi ni nada de eso que se parezca, ni para pagar una guagua. Teníamos que ir y regresar a pie. Cuando terminaba el culto el domingo, con el sol de la 1, de las 12, íbamos caminando a Cristo Rey a pie. Ese kilómetro y pico, esos 2 kilómetros y pico a nuestras casas. Pero regularmente yo no recuerde que quizás en alguna ocasión lo hicimos con algún culto especial, pero regularmente íbamos caminando callados. Íbamos caminando callados. Pero estos peregrinos iban caminando al templo, no iban callados, iban cantando. Iban cantando. ¿Sabe que cantar trae gozo? Hoy yo ando con 2 nietecitas mías, mírenla ahí donde están. Esta se llama, ¿cómo te llamas? Soar. Y esta se llama, ¿cómo? Joy. Esta se llama Soar, esta se llama Joy. Y está la abuela ahí en el medio, mi esposa, la hermana Cesarina. ¿Sabe que ellas dos son niñas preciosas y muy especiales? Las tenemos ya 2 días, tenemos con ellas allá en la casa. Desde el miércoles están con nosotros, porque la hermanita pequeña, otra hembrita, la más pequeñita, ha estado afectada del virus ese malo que anda, y estuvo internada en la clínica con su mamá. Y bueno, gracias a Dios que le dieron de alta, y de aquí ya vamos para la casa. Están loquitas por llegar a su casa, porque ellas aman estar con nosotros, pero no tanto, ¿verdad? Su padre le hace falta, su hermanita y su mamá también. Pero, por ejemplo, una de ellas, ella le gusta mucho cantar. Le gusta cantar. A Soa también le gusta cantar, pero a yo le gusta cantar más que a ella. Y cuando yo la oigo cantar, digo, bueno, mañana va a reivindicar a su abuela, que fue cantante también de la orquesta, igual que la hermana Xiomara. Fueron 2 vocalistas de la orquesta que teníamos en esos tiempos. Y quizás ella le va a sustituir. Ella le gusta la música. Ella nunca había visto un violín de cerca, por eso ahorita cuando estaba el violín, mira, eso es un violín, le estaba diciendo. Yo le pregunto a ella, ¿qué tú vas a tocar cuando seas grande? ¿Sabe qué usted cree que ella me dice? La trompeta.
Ella me dice que va a tocar la trompeta. Ahora, después que vio el violín, cuando yo le pregunte, yo no sé qué me va a decir. Ella vio a Roxy tocando el violín. Pero ahorita Roxy, sin las voces, tú le vas a tocar alguito para que ella lo oiga bien, a ver si se decide por el violín. Pero yo no tengo problema con ser un honor para mí ser el maestro de trompeta de ella. Si Dios me da vida y salud, sería un honor. Pero tiene que conocer otros instrumentos también. Pero hermano, la música es algo que el que sabe disfrutar la música le trae gozo. Le trae gozo. Y esos peregrinos iban al templo cantando. ¿Cómo cree usted que llegaban ellos al templo? ¿Tristes? Gozosos. Llegaban sudados, llegaban cansados, pero gozosos. Amén. Ven que el gozo no depende de las situaciones, de los acontecimientos que nos rodean. El gozo verdadero, el gozo de la salvación no tiene nada que ver con que no tengo, con que estoy cansado, con que tengo calor, tengo frío. No, el gozo es intrínseco de la vida en Cristo. Amén. Miren cómo este escritor aquí en este salmo, que es el tercer tipo de salmo, primero le mencioné el salmo imprecatorio, que es aquel salmo donde el salmista está pidiendo venganza por alguna situación. Y luego está el salmo gradual, que es el salmo que iban cantando, que iban gradualmente subiendo la montaña. Y se le pusieron estos salmos graduales. Y en tercer lugar, el salmo que tenemos aquí, el Salmo 51, no es un salmo ni imprecatorio ni gradual, es un salmo penitencial. Los salmos penitenciales son aquellos salmos donde el autor está allí recordando que había hecho algo malo y está pidiendo perdón delante de Dios. Ese es un salmo penitencial. De hecho, David escribió el Salmo 51 y cuando vamos comenzando la lectura, note que él va diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Se da cuenta? Él está pidiendo a Dios que tenga misericordia de él y que borre sus pecados, que borre sus rebeliones. Dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. El 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oh, amados hermanos, este es un cristiano, un hombre de Dios, reconociendo su falta delante de Dios. Amén. Sabe que algunas veces nosotros nos conducimos incorrectamente porque pensamos que los problemas que tenemos son problemas que vienen por culpa de otros. A partir de esta mañana, hermano, aprendamos a lidiar con nuestros problemas. Amén. Si usted es un cristiano o una cristiana, el Todopoderoso está con usted. Amén. Y Él es capaz de librarle de todos los problemas. Él es capaz de eso, porque Él tiene todo el poder. Él es el Todopoderoso de Israel. Pero a nuestra vida vienen problemas. O no tienen momentos de problema ustedes. Quizá uno de ustedes ahora tiene algún problema. Todos pasamos por problemas siendo cristianos. Así es, pastor. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a lidiar con los problemas. Y una cosa que debemos aprender es a no echarle la culpa a otro de nuestros problemas. David es alguien que cuando escribe este salmo está recordando un pecado que cometió. Pero resulta que el pecado que él cometió fue producto de él haber estado en el balcón del palacio, en la parte alta, y una señora que en ese tiempo los baños no tenían techo, los baños eran 4 muritos, una puertecita de tela, y adentro estaba la persona bañándose o haciendo su necesidad, y arriba estaba descubierto. Resulta que la esposa del general de su ejército está en ese lugar, en ese momento bañándose, y él está en palacio, arriba en el balcón, caminando en el balcón. De repente un día él se voltea y ve, y está mirando el baño y ve que la señora está ahí adentro. Y la señora está desnuda, claro está desnuda. Y él se quedó observando a la señora. Y no solamente se quedó observando, él actuó en consecuencia. Dice que él vio que la mujer era muy elegante, muy hermosa. Se quedó allí pasmado, mirando ese episodio.
Y eso lo hizo caer en un tremendo pecado, que es el pecado histórico de este hombre de David. Es el pecado que lo llevó a pagar consecuencias funestas. Y el Salmo 51 es el momento que él toma para pedirle a Dios perdón por ese pecado. Eso es lo que es un salmo penitencial. Un escrito, un salmo en donde el autor está pidiendo a Dios perdón por su pecado. No porque otro le hizo hacer tal cosa, no porque fue que el vecino me hizo hacer tal cosa. No, note. Desde el principio, él está hablando en primera persona, no está involucrando a otra gente. Mire, versículo 1. ¿Ten piedad de quién? De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tu piedad, borra ¿qué? Mis rebeliones. Versículo 2. Lávame. ¿A quién? A mí, primera persona. No dice lava a esa mujer que se bañó desnuda, me hizo caer en un problema, fue por ella. No, yo soy el del problema. Yo fui quien pequé. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Hermano, este es un salmo para nosotros pasarnos mucho tiempo dándole mente a cómo este hombre trata con su pecado, con su problema. Amén. Ahora, algo triste es que él cometió ese pecado. Y sabe, cuando uno observa lo que aconteció luego de eso, uno tiene que pensar, hermano, dos cosas. Número uno, somos débiles y podemos caer en cualquier pecado. Somos débiles y podemos caer en cualquier pecado. Así es. Pero en segundo lugar, el pecado causa males tremendos. Males tremendos. Quizás podemos pensar que Dios lo castigó, que Dios lo iba a castigar, el castigo. Pero yo creo que lo más tremendo no fue el castigo por el cual él pasó. Fruto de ese pecado aconteció algo en su vida. Mire cómo dice el versículo 8. Él dice: hazme oír gozo y alegría. Este versículo 8 dice también: y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo se encontraba él después de ese pecado? ¿Cómo se encontraba? Abatido. Le dice: Señor, hazme oír gozo. Hace mucho que no sé lo que es el gozo, lo perdí. De hecho, versículo 12: vuélveme el gozo de la salvación. Amén. Y espíritu noble me sustente. Gloria al Señor. Y eso nos enseña, amados hermanos, que el gozo se pierde automáticamente, fruto de una vida de pecado. Así es, pastor. Es el momento en que él toma para hablarle a Dios de su pecado, pero mire cómo se encontraba. Él no sabía lo que era el gozo, no sabía lo que era la alegría. Él está pidiendo a Dios: Señor, vuélveme, por favor, dame el gozo de la salvación. Lo he perdido, Señor. Yo no sé dónde está mi gozo. Yo no sé dónde está mi alegría. Yo he perdido eso. Estoy en tristeza, estoy amargado, Señor. Ayúdame. Amén. El pecado no hace perder el gozo, amados. Así es. Fuimos llamados por el Señor a vivir vida de gozo. Pero cuando nosotros abordamos el pecado y caemos en él y arropamos el pecado y no lo llevamos a Dios inmediatamente, eso va minando nuestro ser, eso va minando nuestro corazón, y así mismo nos vamos apagando, así mismo vamos entristeciéndonos, así mismo viene la amargura, así mismo viene una actitud siempre de pleito, de discusión, de diatriba, y sobre todo que muchas veces hasta nos cegamos porque pensamos que otro es el causante de mi problema, cuando el problema es mío. Acuérdense que él comienza hablando mi pecado, mi maldad, mi congoja, hablando en primera persona. Todo cristiano debe entender que los pecados que cometemos son producto de nuestra situación. ¿Usted recuerda lo que pasó en el huerto del Edén? Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Pero esos dos hijos fueron criados en el contexto de dos padres que habían desobedecido a Dios. Dios puso a Adán y Eva en el huerto y le dijo: no coman de ese árbol, porque el día que coman ciertamente morirán.
Y efectivamente comieron del árbol. En otras palabras, desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios. Fíjate que cuando cometemos pecado, no es contra el gobierno, no es contra el papá, no es contra la mamá, es contra Dios. Porque es Dios que dice, estas cosas a través de Juan, estas cosas os he escrito a vosotros para que no pequéis. La voluntad de Dios no es que pequemos, hermanos. Amén. Pero muchas veces caemos en eso, caemos en el pecado. Y el pecado nos hunde en la tristeza, nos hunde a nosotros como en la amargura, nos hunde en tener un carácter de problema, de dificultad. Allí en ese huerto del Edén, cuando Dios enrostra a Adán dice, no, fue la mujer. Diferente a David. David dijo, fui yo, mi pecado, mi maldad, mi transgresión. Pero Adán dijo, la mujer, fue ella. Cuando el Señor aborda a la mujer, dice, la serpiente, fue la serpiente. ¿Ven la diferencia? En los dos casos, David está hablando de mi maldad, mi pecado, mi transgresión. Pero Adán y Eva hablaron de otros. Mientras nosotros no enrostramos nuestro pecado con nosotros mismos, el gozo de la salvación no va a ser recuperado. Es la razón por la que más adelante, entonces, de los dos hijos que tuvieron, el mayor mata al menor. El problema del pecado sigue. Ellos no abordaron correctamente el tema del pecado. Y yo me imagino que después que ellos fueron expulsados del huerto del Edén, no empezaron a vivir igual de gozosos que cuando vivían en el huerto. Y aún más, cuando su hijo mayor mata al menor, yo me imagino el dolor del corazón. Un padre, una madre, que un hijo mata el otro hijo. Eso es terrible, amados hermanos. Eso es terrible. Pero el gozo de la salvación, hermanos, se pierde cuando nosotros anidamos el pecado en nuestras vidas. El pecado debe ser enrostrado de manera seria, de manera sincera delante de Dios. Señor, yo he pecado. Señor, yo he hecho lo malo. Señor, yo he faltado. Señor, soy yo el culpable, no culpar a otro. Amén, hermanos. Amén. Eso es muy importante. Muy, pero muy importante. Fíjese que otra verdad que aprendemos de este pasaje es que el gozo viene de Dios. Él le está pidiendo a quién, a Dios, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo no viene porque yo tengo dinero. El gozo no viene porque yo tengo salud. El gozo no viene porque mi familia que está en Estados Unidos vino y me trajo muchas cosas buenas. Eso está bien. Y eso nos alegra. Pero el gozo de la salvación no viene por eso. El gozo de la salvación viene cuando nosotros vamos al Señor y pedimos a Él, como dijo David, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Es el único que puede darnos gozo. Por eso cantamos ahorita, gozo da servir a Cristo en la vida de Él aquí. El Señor, amados hermanos y hermanas, está dispuesto siempre a ayudarnos para que seamos creyentes con una buena actitud, creyentes gozosos. Pero muchas veces el pecado nos hace perder el gozo de la salvación. Pablo estaba allí preso en Roma y desde estar preso allí, desde haber sido golpeado allí, desde haber sido maltratado en esa cárcel, él habla del gozo. Él dice allí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé vivir en abundancia. En todo y por todo enseñado estoy. Así para pasar hambre como para estar satisfecho. Lo que quiere decir es que Pablo allí está hablando a estos creyentes que fueron a visitarle de las condiciones que él había pasado o estaba pasando en esa cárcel. Me encanta cuando dice, hermanos, en gran manera me gocé de que al fin,
habéis revivido vuestro cuidado de mí. En otras palabras, me abandonaron en la cárcel. Yo que conocí tanta gente, que ayudé a tanta gente, que le prediqué a tanta gente, que resolví problemas de tanta gente. Ahora estoy en la cárcel y nadie me visita. Dice, al fin estoy contento porque ustedes se acordaron de mí y vinieron aquí a verme. Pero no es que Pablo vivía ya amargado. Él dice allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está fortalecido en el Señor, porque el gozo viene de Dios, amados hermanos. El gozo viene de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros adquirimos el gozo? Ciertamente que viene de Dios en forma general. Pero en Hechos capítulo 8, nosotros encontramos la historia del eunuco, que era un oficial de la reina Candace de Etiopía. Y este eunuco, este oficial, había estado en el templo orando y fue al servicio del templo y regresaba para su casa, para Etiopía. Y dice que él iba leyendo un libro, el libro del profeta Isaías. De repente el Señor le dice al Espíritu Santo, le dice a Felipe, un evangelista que andaba por ahí, un predicador itinerante: Felipe, ahí va un hombre en un carro leyendo el profeta Isaías, leyendo la Biblia. Ve, búscalo, acércate a él y háblale de Cristo. Inmediatamente este evangelista, Felipe, dobla y va para acá y va por aquí a buscar el hombre. Cuando lo ve, se le acerca y le dice: Señor, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y el eunuco le dice, un oficial con un carro en ese tiempo, claro, no carro de estos, sino carro de tirado de caballo. Y le dice él: ¿cómo yo puedo entender si nadie me lo explica? Yo voy leyendo sin sentido aquí. Yo no sé qué es lo que está diciendo aquí. Ahí hablando de un personaje. ¿De quién es este personaje que está hablando aquí? Y dice que Felipe inmediatamente se montó en el carro con el hombre y empezó a explicarle todo lo que decía Isaías. Amén. Y le dice que le predicó el evangelio. ¿Sabe qué pasó con el eunuco? Se convirtió al evangelio. Gloria a Dios. Parece que Felipe también habló del bautismo, porque llegaron a un lugar donde había un río y dice el eunuco: aquí hay un río, ¿qué impide? ¿Hay un impedimento que yo sea bautizado? ¿Me puedo bautizar? Y Felipe le dice: si tú has creído de todo corazón, te puedes bautizar. Y él le responde: sí, yo he creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque pararon el carro, bajaron y bautizó al hombre. ¿Sabe qué dice de ese capítulo 8? Dice capítulo 8 del libro de Hechos, el versículo 39. Que ellos luego, cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. O sea, Felipe se fue por su camino y dejó al hombre solo. Pero el hombre, después que fue bautizado, que conoció el evangelio, dice claramente que el eunuco siguió gozoso su camino. Amén, gloria al Señor. Este hombre no había experimentado el gozo de la salvación. Lo experimentó ¿cuándo? Cuando fue salvo, cuando obedeció a Dios. El gozo viene de Dios. Pero ¿cómo? Obedeciéndole. La obediencia a Dios trae gozo, amados hermanos. Este hombre dice que siguió gozoso su camino. Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escuchar mensajes de la palabra de Dios, pero obedecerlo, eso nos ayuda a nosotros a ser creyentes gozosos. Tristemente, hoy día vivimos en un mundo de tantos problemas, de tantas situaciones, de tantas dificultades, tantas malas noticias, tantas cosas adversas, que muchas veces nos sentimos como que el mundo está presionándonos y nos sentimos así, como sin sentido. Es momento, hermano, de recuperar el gozo de la salvación. Amén. Acuérdese, el gozo de la salvación no tiene que ver con lo que esté pasando a nuestro alrededor. Pablo estaba preso allí, estaba gozoso. Había sido golpeado en la cárcel y estaba gozoso. No depende de las condiciones que nos rodeen, porque el gozo depende de Dios. ¿Cuándo? Cuando somos obedientes a Él. Cuando somos obedientes a su palabra. Cuando somos obedientes
a su verdad. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, inmediatamente el gozo de la salvación viene a su vida. Eso fue lo que pasó con el eunuco. Pero más gozoso se sintió cuando obedeció y se bautizó. Porque obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios, eso trae gozo. La actitud de obediencia siempre debe ser la actitud de todo buen cristiano. Obedecer su palabra. No hay nadie que haya sido desobediente y que le haya ido bien. Pregúntele a Judas Iscariote. O pregúntele a Pedro cuando fue desobediente. ¿Cómo le fue? Preguntémosle al rey Saúl por su desobediencia, ¿cómo terminó? Un hombre que Dios manda a Samuel a ungirlo como rey. El primer rey de la nación judía. Un hombre que Dios mismo lo tenía como su ungido. De hecho, a Saúl se le llamaba el ungido de Jehová. Pero ese ungido de Jehová luego tomó un camino equivocado, la desobediencia. Y por su desobediencia terminó mal. Y sabe que la desobediencia, cuando terminamos mal, eso arrastra a la familia muchas veces. Así es. Su buen hijo Jonatán, buen muchacho, pero por la desobediencia de su papá fue arrastrado. Y en la misma batalla murió el papá y murió el hijo también. Buen muchacho, pero fue arrastrado por la maldad del padre. Cuando nosotros no somos obedientes a Dios, muchas veces arrastramos a nuestros hijos también a que sean desobedientes. Por eso tenemos que cuidarnos, amados hermanos, de la desobediencia. Tenemos que cuidarnos de ellos. El gozo de la salvación se pierde fruto del pecado. Pero también la salvación se pierde cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Cuando entristecemos al Espíritu Santo. Fuimos sellados cuando creímos por el Espíritu Santo. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros, al vivir vidas alejadas de Dios, entonces el Espíritu Santo no es que se va de nosotros, pero se entristece y se queda rezagado allí. Y ya no es el Espíritu Santo que obra en mi vida, en tu vida. Es el yo nuestro, es la parte humana la que está obrando. Y nosotros como humanos somos presa del pecado siempre. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, los versículos 30 y 31. El Espíritu Santo debe ser siempre en nosotros quien nos ayude, quien nos guíe, quien nos lleve a toda verdad, pero muchas veces no lo hace porque está triste en nuestras vidas, fruto de nuestra vida de desobediencia. Efesios capítulo 4, los versículos 30 y el versículo 31. Oiga lo que dice aquí. Efesios 4, 30 y 31. Dice, y no contristéis, oiga lo que dice San Pablo a estos creyentes efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Señores, no entristezcan al Espíritu Santo, Es lo que Pablo está ordenando a estos creyentes efesios. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Sabe que Éfeso era una ciudad cosmopolita, una ciudad de mucha gente allí siempre iban. Mucha gente se mudaba de otro sitio para ir a Éfeso. Mucha gente que iba por otro sitio se paraba en Éfeso. ¿Sabe por qué? No era porque había mucha comida, era porque había mucho pecado. Allí en Éfeso había el templo de la gran diosa Diana. Y ese era un templo donde la gente adoraba no a Dios, sino una estatua que ellos llamaban Artemisa o Diana, que era la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad. Y allí en ese lugar la gente iba a eso, a pecar, a hacer cosas malas. Y entraba a ese templo porque increíblemente, mire cómo es una falsa doctrina, amados hermanos, que es terrible. En ese templo, en vez de ir a cantarle a Dios, a adorar a Dios, se iba a tener relaciones ilícitas. Habían muchas habitaciones donde en cada habitación había una señora prostituta y esa persona estaba ahí. El que iba a ese cuarto y entraba era tener relación con esa mujer. Eso era en el templo, hermanos. Eso es lo que había en Éfeso. Por eso la gente iba mucho allí. Por eso es una ciudad donde la gente de todas las otras ciudades querían ir allí, a eso,
a agasajar la carne, a dar rienda suelta al pecado. Y Pablo, a los que se han convertido de esa ciudad, como saben que viene de ese mundo, saben que viene de ese estilo de vida, de ese estilo de pensamiento, él le dice: señores, no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo. Dice: con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo y gritería y maledicencia y toda malicia. Todo lo que venía fruto de esa vida de pecado, Pablo te dijo: quítense de todo eso. Abandonen esa vida que vivían antes. Ya no vivan esa vida pecaminosa, porque de vivir esa vida el Espíritu Santo estaría contristado en ustedes y no obraría. De manera que esa es otra razón por la que nosotros perdemos el gozo. Aquí habla de gritería, de enojo, de ira. Una persona que está en gritería, en enojo, en ira, en amargura, como dice aquí, en maledicencia, ¿cree usted que está en gozo? Claro que no. No vive la vida gozosa. Y el punto aquí es haber contristado al Espíritu Santo. Hermanos, debemos mantener el gozo de la salvación. Esas son razones por las que se pierde el gozo de la salvación. Pero debemos sostener, mantener nuestra vida el gozo de la salvación. ¿Cómo nosotros podemos mantener el gozo de la salvación? Al venir a Cristo, recuerda, al venir a Cristo, Dios nos dio el Espíritu Santo. Y conjuntamente con la salvación, la seguridad de la salvación, el perdón de los pecados, Dios nos da una vida de gozo. Acuérdense que Él dice en San Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, en gozo. Cuando una persona se convierte a Cristo, se supone que debe, cuando el Espíritu Santo llega a su vida, la melancolía, la tristeza, la amargura, fuera. ¿Quién hizo el cambio? Dios. Amén. Porque el gozo no viene de mí, ni de ti, ni viene de lo que tenemos. ¿El gozo viene de quién? De Dios. Viene de Dios. Pero lo perdemos muchas veces. Ya vimos algunas razones por las cuales perdemos el gozo de la salvación. Ahora, ¿cómo yo debo mantener, cómo yo recupero o puedo obtener el gozo de la salvación? Puedo sostener el gozo de la salvación. Yo creo, hermano, yo creo. Y si no es así, ustedes miéntame, por favor. Yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir en amargura. ¿O hay alguien que quiere vivir amargado siempre? A propósito, la amargura es tan terrible que hay hasta una música para los amargados. Una música especial para los amargados. Música de amargue. ¿Sabe? Nosotros somos de Cristo Rey. Y donde nosotros vivíamos, cuando íbamos para la iglesia, teníamos que pasar por una esquina, que es la salida de la calle de nosotros, para salir a la avenida Nicolás de Obando. Y en esa esquina, en los tiempos de nosotros, que éramos muchachos, que íbamos a la iglesia, habían... la esquina tiene 3 puntos. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? 4 puntos, perdón. 4 los negocios. De los 4 puntos que habían, 3 eran 3, como le llaman hoy, colmadones. En ese tiempo le llamaban barras. Y ahí los hombres iban a tomar. Y se usaban en ese tiempo, no se usaban computadoras ni cosas así para reproducir la música. Se usaban un aparato llamado belloneras. Estos muchachos no saben lo que es bellonera, pero las belloneras, ¿puedo tomar esta agua? Las belloneras eran aparatos que para funcionar había que meterle moneda, dinero. Si tú no le metías moneda, no hay música. Era así. Regularmente los hombres en los fines de semana, sábado, domingo, que ya salen de los trabajos, porque en ese tiempo el sábado no se trabajaba. No. Y el domingo menos. Y el domingo menos, se trabajaba hasta el viernes. Estamos hablando de muchos años atrás. Y la gente ya el viernes por la tarde estaba afilando. Y se metía en esos negocios. El sábado ya usted sabe. Y el domingo ya usted sabe. Hermano, nosotros vivíamos en la misma calle, solo que esos 3 negocios estaban en la esquina. Y en nuestra casa de noche, aún durmiendo, uno escuchaba esa música. Cuando uno venía de la iglesia, por ejemplo, que iba al culto de jóvenes los sábados, uno miraba para esos negocios, habían hombres recostados de la bellonera, así, mire, así.
y la música sonando. Regularmente música de amargue. Usted ve ese disco que se oye, bueno, todavía algunas veces se oye, que dice pena. Ese disco. Ese lo ponían y lo ponían y lo ponían. Eso es viejo, eso no es de ahora. Eso se grabó en esos tiempos. Ese hombre se hizo millonario solamente con esa canción. El autor de esa canción. Pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo está ese hombre? ¿Qué es lo que tiene? Pena, amargura. Esas personas que consumen esa música y que consumen las bebidas y están en esos lugares, no saben lo que es el gozo. Primero, no son salvos. Segundo, están en pecado. Tercero, están contritando al Espíritu Santo. Pero eso es así, amados hermanos. Eso es así. Habían perdido el gozo de la salvación. Quizás muchos de ellos, pero la mayoría ni siquiera había disfrutado nunca lo que era el gozo de la salvación. Pero justamente, amados hermanos, para poder sostener, para poder mantener el gozo de la salvación, la palabra de Dios nos enseña que debemos, en primer lugar, confesar nuestros pecados. Amén. Eso es lo primero. Porque recuerde que David perdió el gozo de la salvación, fruto de ¿qué? Del pecado. ¿Y qué está haciendo en el Salmo 51? ¿Qué él está haciendo? Confesándolo. Amén. Confesándolo. Es lo primero. Hay que ir al Señor. ¿Y sabe qué? Cuando confesamos nuestros pecados debemos ser honestos con Dios. Señor, tú sabes. No dígale lo que hay. No, pero que lo sabe todo. Sí lo sabe todo. Pero óigame bien. Dice en 1 Juan 1, si confesamos nuestros pecados. Eso es muy claro. Eso es muy claro. Dios quiere que hablemos con Él. ¿Tú sabes qué es lo bueno? Que Dios no se niega a hablar con nosotros. Amén. Él está dispuesto a escucharnos. Gloria a Dios. Solo que lo que Él no quiere es que lo escondamos, los pecados. Porque si escondemos los pecados estamos en problemas. Porque Él lo sabe todo al fin y al cabo. Él lo sabe todo. Él es Dios omnisciente. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados. En segundo lugar, eso fue lo que hizo David aquí en el Salmo 51. En segundo lugar, si nosotros queremos que el gozo de la salvación vuelva a nuestra vida, si lo hemos perdido, que si queremos sostener esa vida de gozo y plenitud en Cristo Jesús, debemos tomar en serio la palabra de Dios. Amén. Hermano, la palabra de Dios no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Hay una tendencia, y eso el maligno es que ayuda a eso, y es que cuando oímos la palabra y escuchamos la palabra de Dios, como que muchas veces nos da sueño. ¿O es a mí solo? ¿Ah? Es a mí solo que me da sueño, Roxy. Nos da. Mire, ese sueño no viene de Dios, hermano. Porque ¿sabe qué? Cuando uno se para y se va para su casa, está activo y todo está nítido, todo está bien, pero aquí hay sueño. Tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. No crea que eso es algo que viene porque estamos cansados. No. Porque al llegar a la casa estamos activos. El problema es aquí. Recuerdo que los hermanos siempre decían, los viejos allá en la iglesia, en los tiempos de los que éramos muchachos, Satanás es el primero que llega a la iglesia, muchachos. A nosotros los muchachos, que éramos un poco traviesos en la iglesia, éramos medio carpetosos en la iglesia. Entonces, el pobre hermano Napoleón, un hermano que había en la iglesia, decía, mira, ese hermano era capitán en ese tiempo, yo lo voy a llevar a ustedes a la cárcel para que ustedes aprendan. Nos asustaba con eso. Porque ustedes se distraen mucho en el culto, llaman la atención y distraen a los demás. Así que yo lo voy a llevar preso a ustedes, para que ustedes sepan. Es más, miren, alguna vez iba con su 45, era miembro del ejército, era capitán. En ese tiempo un capitán era una cosa seria, hermanos. Seria. Decía, mira lo que tengo aquí para ustedes, miren.
Se me da la cabeza. 45. Y uno dice, Napoleón, ¿qué pasa? Eso es para ustedes, si no están tranquilos. Recordamos con mucho amor a nuestro hermano Napoleón. Cualquiera, ¿verdad? Sí. Pero hermanos, el gozo de la salvación está relacionado con la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que buscar a Dios en su palabra. Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice el profeta allí: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras me fueron, ¿por qué? Por gozo y alegría de mi corazón. Eso dijo Jeremías. Cuando nosotros asiduamente dejamos de pasar tiempo en la palabra de Dios, así va pasando en nosotros, ¿sabe qué? Que nos vamos convirtiendo en personas desnutridas. Así como comemos y cuando no comemos nos sentimos como sin fuerza, ¿verdad? Así mismo, cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, no consumimos la palabra de Dios, vamos perdiendo la fuerza espiritual. Y una de las cosas que se pierde es el gozo también. O sea, la palabra de Dios tiene que ver con el gozo. Realmente el gozo viene de Dios, pero recuerde, número 1, debemos confesar nuestros pecados a Dios. Número 2, debemos ir a la palabra de Dios, debemos ser hombres y mujeres de la palabra. Número 3, ¿cómo nosotros podemos retener el gozo de la salvación? Debemos nosotros entender que debemos ir a Dios en oración. En oración. ¿Sabe que este salmo es una oración penitencial? El Salmo 51, David está solo hablando con Dios. Mire, algunas veces estamos en lugares donde tratamos de pensar en Dios y no podemos porque hay muchos elementos distractores. Cuando usted quiere tener buen tiempo de comunión con Dios, tiene que estar solo. ¿No recuerda lo que hacía Jesús? Jesús tenía un día de mucho trabajo, mucha gente, muchas sanidades, y los discípulos atrás. Y dice que él tenía momentos en que se levantaba muy de mañana, siendo oscuro todavía, y se iba aparte, los discípulos durmiendo y todo el pueblo durmiendo. Como la gente estaba, todo el mundo durmiendo y los discípulos durmiendo, se levantaba tempranito, dice que se iba a un lugar aparte solo a orar. Y allí derramaba su alma con Dios el Padre. Esa parte de Jesús me encanta, cómo él se apartaba para Dios, se apartaba para clamar a Dios. Nosotros también, hermanos, debemos experimentar ese tipo de actividad espiritual, de apartarnos. Recordamos la película esa que se filmó, Cuarto de Guerra, no sé cuántos ustedes la llegaron a ver, donde esta señora tenía un lugar especial donde ella se trancaba a orar por los problemas. Cuando estamos en el bullicio no podemos concentrarnos para clamar a Dios. Ni siquiera Jesús se podía concentrar. Por eso él se iba a un lugar aparte para orar, para clamar a su Padre. Cuando él iba a ser entregado, él se fue a Getsemaní solo. Y dice que oraba intensamente. Y de sus sienes caían grandes gotas de sudor que eran como sangre. Del esfuerzo que hacía él orando: Padre, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, aquello que me has dado, oh Señor, líbralo del mal. No te pido que los quites de este mundo, sino que los libres del mal, que los guardes, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Juan 17, es esa oración. Orando intensamente, tan cercano a Dios, tan fuertemente, que dice que el sudor que caía por sus sienes eran parecidos a la sangre, del esfuerzo tan grande. Una vida de oración es menester para vivir una vida de gozo. Amén. Es muy, pero muy importante. Y en cuarto lugar, otro elemento importante para nosotros sostener, mantener el gozo de la salvación en nuestras vidas, es tener comunión íntima con otros cristianos. Amén. Hermano, la vida cristiana no es solo, no somos llaneros solitarios. En la Biblia hay alrededor de 32, oiga bien, 32
pasajes, 32 textos, en donde se usa la expresión unos a otros. Amaos unos a otros, servíos unos a otros, perdonaos unos a otros, sobrellevar la carga los unos de los otros. Hay como 32 alusiones a esa expresión, unos a otros. ¿Y sabe qué enseña eso? Que nos necesitamos todos. Amén. La vida cristiana no se trata de yo, de género solitario, no. Fuimos llamados, de hecho, la palabra iglesia, la palabra eclesía, lo que quiere decir es un grupo de personas llamados a salir fuera. No fue a uno, no, grupos, a salir fuera del mundo, para estar juntos, para congregarse, para andar y estar juntos en armonía, amén, como dice el Salmo. De manera, amados hermanos, que una manera muy interesante para nosotros poder mantener el gozo de la salvación es tener comunión unos con otros. El mayor error que puede cometer un cristiano es pensar que es autosuficiente y no tener comunión con nadie. De hecho, algunas veces se practica el llegar a la congregación un día. Inmediatamente el pastor dice, bueno, vamos a orar. Se van. No saludan a los demás. El saludo, amado, es parte del culto. Amén, gloria a Dios. Saludarnos unos a otros es parte de la actividad piadosa de la vida en Cristo. Gloria a Dios, así es. Pero algunas veces estamos tan en problemas y hemos perdido el gozo de la salvación tan vehementemente que no tenemos ni siquiera fuerza para saludar a los demás. Y sabes que muchas veces eso es, pero ven acá, yo no te vi ayer. Yo tengo hay creyentes que son así, que le preguntan, y eso contraría a algunos que no saben qué contestar. Entonces, ¿qué hacen? Se van, se acaba el culto. Perdemos muchas veces el gozo de la salvación, amados hermanos, fruto del pecado. Perdemos el fruto de la salvación cuando contristamos al Espíritu Santo. Perdemos el gozo de la salvación cuando muchas veces nosotros no vivimos en armonía con Dios. Tenemos un pecado que no hemos confesado, como pasaba aquí en el Salmo 51, que David había perdido el gozo de la salvación. Y por eso dice, Señor, devuélveme por favor el gozo de tu salvación. Amén. Pero note que esto él lo hace del pueblo anterior. Los versículos 1 al 12, él lo dice en el 13, vuélveme el gozo de la salvación. Pero los versículos 1 al 12, ¿qué está haciendo él? Confesando sus pecados. Amén. Ya se había vaciado de sus pecados. Ya le había hecho en primera persona, Señor, yo he pecado, yo he hecho lo malo, yo he fallado, yo, porque de eso se trata. Mi pecado, no el de otro, el mío. Y eso llevó a David entonces a entender que necesitaba pedir a Dios que le devolviera algo que había perdido, una gema preciosa que la mayoría de los cristianos muchas veces pierden, el gozo de la salvación. Que Dios nos dé sabiduría, amados hermanos. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia y que podamos mantener siempre el gozo de la salvación. Usted se preguntará y me preguntará, pastor, ¿es posible que un cristiano comenzó hace tantos años y lleva más de 50 años viviendo la vida cristiana y siempre haya mantenido el gozo de la salvación? Sí, eso es posible. Es posible. Número uno, porque recuerde que la salvación ¿de quién viene? Del gobierno, de Abinader. Presidente, aquí estoy yo para que usted me ayude con el gozo de la salvación que se me perdió. ¿Es así? Dios. Amén. Es la razón por la que David dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Viene de Dios. El vivir una vida en relación de intimidad con Dios y tomando en cuenta estas cosas nos puede ayudar a nosotros a vivir siempre experimentando el verdadero gozo de la salvación. Ahora, ¿sabe una cosa? Finalmente, cuando una persona experimentó el gozo de la salvación y lo mantiene en el tiempo, esa persona eso que experimenta y que está experimentando y que ha experimentado toda su vida se hace patente, se hace latente, la gente lo ve. Amén. ¿Usted sabe por qué? Porque lo primero que hay es una vida de fruto. Gloria a Dios. Una vida de fruto.
una vida de adoración. Es una persona que siempre disfruta adorar a Dios. Amén. Disfruta adorar a Dios. Y Dios quiere que usted y yo siempre sostengamos el gozo de la salvación, que no lo perdamos. Y si lo perdemos, el Señor es la respuesta. Tenemos que ir a Él. Y Él gustosamente nos va a devolver el gozo de la salvación. ¿Sabe? Después del Salmo 51, David escribió otros salmos. Y los otros salmos que vemos que él escribe son salmos en donde él está hablando de su cercanía con Dios, de la adoración a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Creo que el 100. Ahora está cantando el hombre. Ya no está así, Señor, dame el gozo de la salvación, me estoy secando. No, ahora está cantando con gozo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Vayamos al Señor, que nos ayuda a sostenernos siempre bajo la estirpe del gozo de la salvación. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Padre amado. Gracias por el privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú estás siempre dispuesto, tú estás allí, tú nos llamaste un día a la salvación y acudimos a ese llamado que tú nos hiciste. Y conjuntamente con la salvación nos hiciste saber que podemos disfrutar de la seguridad de la salvación, del perdón de nuestros pecados, pero también podemos disfrutar del gozo de la salvación. Amén. Porque la salvación trajo gozo a nuestras vidas. Pero Padre, en el transitar de la vida aquí en la tierra, muchas veces perdemos el gozo de la salvación. Muchas veces no sentimos ese anhelo que sentimos antes. Muchas veces hemos perdido hasta el deseo de congregarnos. Perdemos el deseo de leer las Escrituras y pasar tiempo con ellas. Perdemos el deseo de orar. Perdemos el deseo de estar en comunión con otros hermanos. Y eso nos hace debilitarnos en la vida de fe. En esta mañana queremos nosotros decir, como dijo David en aquella ocasión, cuando su alma también estaba así flagelada por el mal, por el pecado no confesado en su corazón. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente. Amén. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Ayuda a tu pueblo. Amén. Que en este mundo de tantas contradicciones, en este mundo de tantos problemas que podrían ayudar a que perdamos el gozo de la salvación, podamos mantenernos incólumes, gozosos en la esperanza de la vida eterna. Que podamos entender que el gozo de la salvación no depende de las situaciones circundantes, no depende de lo que podamos tener o no tener, ni siquiera de la salud. La salvación viene, el gozo de la salvación viene de Dios. Que podamos mantenernos seguros en Él, que podamos mantenernos seguros en tu obra, porque más cerca está nuestra redención que cuando creímos. Gracias, Padre bendito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.